Antes de entrar de lleno en el análisis y valoración de los riesgos a los que deben hacer frente nuestros negocios, es importante entender algunos conceptos básicos tales como riesgos, amenazas y vulnerabilidades, que nos van a facilitar el llevar a cabo un análisis y valoración adecuados. La primera definición, como no puede ser de otra forma, se refiere a los riesgos. Se considera riesgo la estimación del grado de exposición de un activo a que una amenaza se materialice sobre él, causando daños a la organización. El riesgo indica lo que le podría pasar a los activos si no se protegen adecuadamente. Las amenazas son los eventos que pueden desencadenar un incidente, produciendo daños materiales o inmateriales en los activos. Las vulnerabilidades son las debilidades que tienen los activos o grupos de activos que pueden ser aprovechadas por una amenaza. El impacto es la consecuencia de la materialización de una amenaza sobre un activo. El riesgo intrínseco es la posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo o en un grupo de activos. Las salvaguardas son las prácticas, procedimientos o mecanismos que reducen el riesgo. Estas pueden actuar disminuyendo el impacto o la probabilidad. Por último, tenemos la definición de riesgo residual, que es el riesgo que queda tras la aplicación de salvaguardas. Por muy bien que protejamos nuestros activos, es imposible eliminar el riesgo al 100%, por lo que siempre quedará un riesgo residual en el sistema que la organización deberá asumir y vigilar. Conocer todos estos términos facilita la comprensión del tema que nos ocupa, el análisis de riesgos. Podríamos decir que este proceso consiste en identificar los riesgos de seguridad en nuestra empresa, determinar su magnitud e identificar las áreas que requieren implantar salvaguardas. Gracias al análisis de riesgos, conoceremos el impacto económico de un fallo de seguridad y la probabilidad realista de que ocurra ese fallo. El análisis de riesgos tiene que cubrir las necesidades de seguridad de la organización, teniendo siempre en cuenta los recursos económicos y humanos con los que ésta cuenta. La inversión en seguridad tiene que ser proporcional al riesgo. Por ejemplo, imaginemos que una empresa tiene un servidor que contiene información definida como de valor bajo. Para acceder al despacho en el que se encuentra el servidor, hay que acceder a través de un lector de retina. Posteriormente, para acceder al servidor, hay que utilizar un lector de huella digital. Resulta evidente que las medidas adoptadas por la empresa son desproporcionadas, teniendo en cuenta el valor de la información que contiene. El análisis de riesgos aporta objetividad a los criterios en los que se apoya la seguridad, ya que se centra en proteger los activos más críticos y permite a la organización gestionar los riesgos por sí misma. Además, apoya la toma de decisiones basándose en los riesgos propios. Para evitar la subjetividad durante la realización del análisis, es bueno contar con la colaboración de diversas áreas de la organización y no únicamente con el área propietaria del activo, ya que se evitará en gran medida la subjetividad que pueda tener el responsable de dicho activo. Los análisis de riesgos deben utilizar unos criterios definidos claramente que se puedan reproducir en ocasiones sucesivas. De esta manera, se puede ir comparando el nivel de riesgo en una organización a medida que se va mejorando el sistema de gestión de seguridad de la información. El análisis de riesgo se basa en el inventario de activos que hemos realizado con anterioridad. Si nuestro inventario es muy extenso, podemos decidir realizar el análisis de riesgos solo de los activos más críticos. A continuación, se identificarán las amenazas que pueden afectar a estos activos. Se realiza una valoración en función del impacto que la amenaza puede causarle en el caso de que se materialice. Seguidamente, analizaremos las vulnerabilidades de los activos identificados y se realizará una valoración de las mismas. Si un activo está expuesto a una amenaza, pero no tiene una vulnerabilidad que le permita manifestarse, el riesgo es menor que si existe la vulnerabilidad. Una vez analizados los activos, las amenazas y las vulnerabilidades que pueden afectar a nuestros activos, se debe realizar un análisis de las salvaguardas o medidas de seguridad ya implantadas en la organización. Con todos estos datos, podremos realizar el estudio del riesgo y el impacto de todas estas variables sobre los diferentes activos.
Esto nos permitirá obtener los resultados del análisis de riesgos que definen a qué nivel de riesgo está expuesta la organización y tomar medidas al respecto. El proceso del análisis de riesgos debe estar perfectamente documentado para poder justificar las acciones que se van a desarrollar y conseguir el nivel de seguridad que la organización quiere alcanzar. Existen multitud de metodologías que nos pueden facilitar la realización de un análisis de riesgos. Estas metodologías nos indican los pasos a seguir para su correcta ejecución, ya que, como hemos visto, suelen ser muy complejos y tienen multitud de variables. Utilizar una herramienta para llevar a cabo el análisis de riesgos facilita su elaboración y permite realizar las labores de manera más sistemática. Esto facilita que la información resultante sea reutilizable y comparable con resultados de sucesivos análisis. Algunas de estas metodologías son Majorit, la metodología detallada en la norma ISO/IEC 27005, Octave, NIST SP 830, etc.